bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios porque nuevamente estamos aquí, ¿verdad? Para escuchar la palabra del Señor. Y pues hoy es un poco más temprano, a las 5, pero esperemos que ya estén listos, ¿verdad? Para conectarse y escuchar la palabra que va a ser de bendición. Y pues los sábados, como se les dijo, el pastor va a estar transmitiendo temas escatológicos. Hoy la segunda venida del Señor. Amén. Así que vamos a orar para que, pues, la palabra de Dios siempre es de bendición, hermanos, porque viene de Él. Pero vamos a orar para que la palabra de Dios pueda fluir y en la vida, ¿verdad?, de nuestro pastor y también en nuestros corazones y sea siempre de bendición. Oremos. Padre que moras en los cielos, en esta tarde, Dios, te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos das. Gracias por tus bendiciones que nos has dado. Y gracias, Dios mío, por la bendición que vamos a recibir ahorita de tu palabra, ese pan espiritual, ese alimento, esa revelación, Padre, que tú tienes preparada para la vida de tus hijos, para la vida de los que te aman, Dios. Gracias, Padre. Pedimos que tu Espíritu Santo dirija una vez más la vida de tu siervo y tu palabra pueda ser, Dios mío, expuesta, pueda ser compartida, pueda ser predicada, Dios mío, y que haga lo que tenga que hacer en las vidas y en los corazones de nuestros hermanos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, Dios me lo bendiga en esta tarde. Ya estamos aquí para compartir la palabra del Señor y la verdad es un privilegio, es una gran bendición pues haber sido llamado, ¿verdad?, para predicar la palabra, para compartir la palabra del Señor, dar testimonio de su palabra. Y tenemos muchas cosas que agradecerle a nuestro Dios. Bueno, el asunto es que la semana pasada estuvimos hablando en este servicio de escatología. Hemos estado hablando de los acontecimientos que ocurrirían antes de la Epifanía, antes de la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor es conocida también como Epifanía. Ese es el nombre que se ocupa para la palabra, para hablarse o referirse a la segunda venida de Cristo. Entonces, la semana pasada hablábamos acerca de las cosas que van a ocurrir antes de la segunda venida. Y eso que va a ocurrir va a ser la parusía. La parusía, hermanos, es el arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de la novia. Así que, pero ahora vamos a estar, hermanos, basando nuestra enseñanza de esta tarde en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8, donde dice la palabra de Dios: y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La Biblia, hermanos, nos permite ver que al finalizar la gran tribulación, el Señor se va a manifestar a todo el mundo. Fíjese bien lo que acabo de mencionar, hermanos. Dentro de la línea escatológica o la línea de tiempo escatológica, se encuentra, hermanos, primero, de manera así general, se encuentra el arrebatamiento de la iglesia, que es la parusía. Inmediatamente después de la parusía empieza, hermanos, un breve periodo de pretribulación. Después de la pretribulación continúa la tribulación, que son 3 años y medio. Y después llega la gran tribulación, que son otros 3 años y medio. Y el Señor, terminando la gran tribulación, los 7 años de tribulación y gran tribulación, el Señor se va a manifestar a todo el mundo, a todo ser humano. Eso lo vamos a leer en Mateo capítulo 24, verso 29, donde dice: pero inmediatamente después de la tribulación, fíjese lo que dice Mateo 24, 29, inmediatamente después de la tribulación de esos días,
el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Mire qué interesante esto, hermanos. El sol va a oscurecerse porque la verdadera luz viene hacia esta tierra. La luna, hermanos, tampoco va a dar su luz porque el sol es el que le da la luz a la luna. La luna no brilla con luz propia. Entonces, y las estrellas van a caer del cielo, hermanos. No van a soportar la presencia del Todopoderoso descendiendo, hermanos, hacia la tierra. Y dice, y las potencias, las potestades que se encuentran, hermanos, en los cielos, van a ser sacudidas. Ahí hay que hacerle, ¿verdad? Un acercamiento con el zoom, ¿verdad? Para entender estos textos. De manera, hermanos, que esto va a ocurrir después, inmediatamente después de la tribulación. Y dice San Mateo 24, verso 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que, hermanos, ese día va a ser un día, pues para muchos, va a ser un día de duelo, de dolor, de lamentaciones, porque muchos hasta entonces van a entender que fueron engañados por Satanás, por el anticristo, por el falso profeta. Las tribus, las naciones, hermanos, aquel canto que dice, y las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor, eso no es cierto, no es así. Las tribus de la tierra van a hacer duelo. Se van a lamentar, hermanos, porque van a ver que lo que predicábamos acerca de Jesucristo, hermanos, era cierto y era real. Y dice Apocalipsis 1:7, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Yo me he imaginado, hermanos, que con el avance de la tecnología, con el avance de las redes sociales, hermanos, hoy la información llega en segundos a diferentes partes del mundo. Entonces, ese acontecimiento, hermanos, va a ser transmitido en vivo por miles y millones de personas con sus celulares, que tal vez, ¿verdad? Ya sean celulares diferentes a los que nosotros conocemos hoy. Pero dice que Apocalipsis 1:7, y todo ojo le verá. Pero dice, aún los que le traspasaron. Es decir, aún aquellos que hirieron sus manos y sus pies. Aquellos que traspasaron su costado. Aquellos que hirieron al Señor. O sea que todo ojo le verá y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice la Biblia en Apocalipsis 1:7. Entonces, amados hermanos, el Señor viene y eso es seguro. Es una seguridad de que el Señor viene. Pero en este caso estamos hablando de la venida, hermanos, de la venida que es visible. Zacarías 13:6 dice, tomando en cuenta, hermanos, que dice la Biblia que muchos o todos le van a ver, aún los que le traspasaron, aquellos que le hirieron. Aquí la aparición que tendrá el Señor Jesús en ese momento, hermanos, se denomina por la Biblia como Epifanía. No Epifania, sino Epifanía. Claro que de ahí viene la palabra Epifania.
Eufemia no, esa eufemia viene de una canción de Pedro Infante. Epifanía sí. Entonces, en esa epifanía, todas las personas le verán, aún los que le traspasaron. Entonces, lo que yo quería decir, hermanos, en relación a que aún los que le traspasaron, esto tiene relación con Zacarías 13:6, o donde dice, y alguien le dirá, porque como va a venir visiblemente, hermano, van a poder ver sus manos, van a poder ver, hermanos, sus pies, van a poder ver su cuerpo herido y le van a decir, ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Recuerde que el Señor fue herido, hermanos, en su frente. Recuerde que el Señor fue herido en sus pies, en sus manos, en su costado, en su espalda. Y entonces le preguntarán, ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Y él responderá, son aquellas con que fui herido en casa de mis amigos. Qué tremendo eso. A mí me impacta mucho ese texto porque el Señor vino a la casa de sus amigos y en la casa de sus amigos fue traicionado. En la casa de sus amigos fue herido. No hay nada más triste, hermano, que alguien que tú consideras amigo te dañe. Que alguien que tú consideras amigo o a quien tú tienes el propósito de ayudar, hermanos, te hiera, te haga mal. Pues al Señor así se le hizo. Dice la Biblia que Él vino a los suyos, a la casa de sus amigos. Pero los suyos no le recibieron. Al contrario, lo hirieron, lo lastimaron. Pero dice, pero a todos los que le recibieron, es decir, a aquellos que lo reciben como su amigo, como su Señor, como su Salvador, les da el privilegio, les da la potestad, el derecho de llegar a ser hijos de Dios, pero de llegar a ser hijos maduros. Cuando alguien acepta a Cristo, viene a ser un hijo, pero necesita desarrollarse, necesita crecer, necesita madurar. Es como cuando una mujer concibe, ¿verdad? Alguien acepta a Cristo, aquella haga de cuenta que la iglesia ha quedado encinta y entonces ya tiene un hijo del Señor, pero apenas tiene unos días de haber aceptado a Cristo y de haber nacido de nuevo. Ahora tiene que dar, hermanos, tiene que haber un proceso de crecimiento hasta que llegue a la estatura del varón perfecto. Pero aquí la Biblia dice en Zacarías 13:6, y alguien le preguntará o le dirá, ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Y él va a responderle, son aquellas con que fui herido en casa de mis amigos. Es decir, que él va a explicar, estas heridas me la hicieron en la cruz del Calvario, esta de las que tengo en la frente, me las hicieron con una corona de espinas. Y miren, aquí tengo otras en los pies que también me la hicieron con un clavo que traspasó mis dos pies. Y aquí tengo en mi costado, tengo también la herida de donde salió agua y sangre. Y en mi espalda tengo las heridas de 39 latigazos. Y no solamente en la espalda, sino en el pecho. 39 latigazos, hermanos, en total, que hicieron que la piel del Señor fuera completamente molida, hermano. Por eso dice que Él fue molido por nuestras rebeliones. Entonces, mis amados hermanos, como el tema es la segunda venida de Cristo, hermanos, la palabra que se ocupa en el griego es epifanía. Y la palabra epifanía, hermanos, significa aparición. O sea que la palabra aparición se traduce, hermanos, de la palabra epifanía, que literalmente significa resplandecimiento. Entonces la segunda venida de Cristo va a ser un resplandecimiento, un resplandor. Y fíjense que la palabra epifanía, hermanos, se usa o se usaba cuando aparecía un Dios a los hombres, en el paganismo, pues.
Pero ya en el cristianismo, hermanos, incluso en el judaísmo, cuando se aparecía Dios a los hombres, a eso se le llama epifanía. Y entre todos ellos teníamos, por ejemplo, a Adán. Adán tuvo quién sabe cuántas, hermanos, cuántas epifanías, porque diariamente él se reunía con el Señor en el huerto del Edén. Abraham, se le aparecía el Señor y hablaba con él, y Abraham intercedía por Sodoma y Gomorra, hermanos, Dios se le apareció también a Jacob y luchó con Jacob. Y ahí sí encontramos, hermanos, epifanías en la Biblia, apariciones de Dios a los hombres. Y muchos, y no morían, hermano, porque ahí también se manifestaba la gracia, la misericordia del Señor para con el ser humano. Entonces, no sé si está claro hasta aquí, pero cuando digo esto me refiero, volteo a ver a mi esposa porque es la que tengo aquí enfrente, hermano, aquí a un lado de mí. Entonces, pero también epifanía, hermanos, aparte de que significa resplandor y que tenía que ver con la aparición de Dios a los hombres, también epifanía es la aparición de un enemigo. La aparición de un enemigo a un ejército en el campo. Y fíjense que cuando ocupamos este concepto de epifanía o esta definición de epifanía, quiero decirle que también, bueno, que el Señor se le va a aparecer al enemigo, hermano. Cuando esté en su mero apogeo, cuando piense que ya tiene el control de la humanidad, el control del mundo, cuando ya esté reinando y haya puesto su imperio en la tierra, hermano, se le va a aparecer el Señor como un resplandor. ¿Sí? La aparición de el Rey de Reyes y Señor de Señores al ejército del anticristo. Y ahí sí las cosas se le van a poner color de hormiga al enemigo, hermano. Cuando hablamos de epifanía, estamos hablando del resplandor de la gloria del Señor. Hermano, ¿cómo será el resplandor de la gloria del Señor? ¿Cuánto poder emana del Cristo glorificado? Si nada más el Cristo ungido, hermano, mire, le voy a decir esto, hay que hacer una diferencia entre el Cristo o el Jesús ungido con el Jesús glorioso o con el Jesús glorificado. Porque el Jesús ungido, hermanos, dijo que el día y la hora nadie la sabe, ni el Hijo del Hombre. Pero es que estaba en su etapa de Jesús ungido. Pero en esa etapa de Jesús ungido, no sé si me estoy explicando y si usted me está entendiendo. Yo sí lo estoy entendiendo, pero que en esa etapa que Jesús estuvo aquí en la tierra, antes de morir y antes de haber resucitado, Jesús estaba ungido. El Espíritu de Dios estaba sobre Jesús, en Jesús y con Jesús. De manera, hermanos, que aquella mujer que tenía 12 años de flujo tocó el borde de su manto y virtud, poder salió del Señor. Es decir, que el resplandor de la unción que había en él, hermanos, era poderosa. Y esto me lleva hasta Moisés, como el haber pasado 40 días y 40 noches en la misma presencia del Todopoderoso, hermanos, hizo que su rostro brillara y tenía que ponerse un velo para que no vieran ese resplandor. Porque tal vez, hermanos, les impedía a los judíos, a los israelitas, mirar a la cara de Moisés. Entonces, epifanía tiene que ver con el resplandor de la gloria del Señor, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Usted ha visto, ¿verdad?, cómo cuando es tiempo de lluvia, hermanos, hay cada relámpago, ¿verdad? No trueno, el relámpago. El relámpago es la luz que aparece de un lado hasta el otro del cielo. ¡Shua!
como dice mi nieto, ¡puf! O ¡puaf! O no sé cómo es que dice. Pero la cosa es que así, hermanos, de un lado al otro, de todo el cielo en un momento. Entonces, Mateo 24:27 dice, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Si lo vemos, hermanos, de manera literal, diríamos, bueno, entonces va a ser rápido. De pronto va a aparecer. Pero estamos hablando de la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor, entonces, hermanos, la primera fue secreta. La primera, la parucía. Entonces, hermanos míos, el propósito de su segunda venida. ¿A qué viene el Señor otra vez? Decía alguien que si el Señor venía otra vez, lo van a volver a crucificar, pero la gente no sabe, hermanos, cómo es que viene el Señor ahora. En su primera venida, hermanos, a este mundo, él vino, hermanos, Él se hizo hombre. Hermanos, a eso es, pues, se le dio al Señor un cuerpo. El Señor, hermanos, no es que se materializó o vino en un cuerpo como un fantasma, no. El Señor se hizo carne, tabernaculizó. El Señor, el Verbo se hizo carne. El Espíritu Santo hizo sombra en María y que María era una mujer santa, hermanos, consagrada al Señor y fue el vientre perfecto para que Cristo, para que Jesús naciera. Pero ya Cristo existía, el Hijo de Dios ya existía de antemano. Por eso él dijo, yo antes de Abraham soy. O antes que Abraham fuera, yo soy. Entonces, ¿con qué propósito viene en esta segunda venida visible? Número 1. Hermanos, el Señor Jesucristo va a volver a la tierra como un guerrero victorioso. Cuando vino la primera vez, hermanos, y entró a Jerusalén, entró sentado en un pollino, en la cría de un asno. De una asna. Y hermanos, ¿quiénes entraban de esa manera a Jerusalén? Los reyes. Los reyes. Jesús entró como rey. Por eso, pues, cuando la gente empezó a gritarle, ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. La gente creía que Jesús, hermanos, iba a tomar, pues, el gobierno de Israel de una vez, que es lo que predican hoy, ¿verdad? Los del reino ya. Pero nosotros creemos, hermanos, que el reino del Señor es espiritual. Pero en la segunda venida, hermanos, ahí sí va a ser el reino ya. En la segunda venida, ahí, hermanos, el Señor viene como un guerrero victorioso. Viene a guerrear. Y no viene, hermanos, para ver si puede, sino que porque puede viene. O sea que el Señor viene, hermanos, ya no viene con banderita blanca. Ahora el Señor viene, hermanos, montado en un caballo. Y en un caballo entraban, hermanos, los guerreros. Jesús viene, hermanos, como un guerrero. Número 2. Y si viene como guerrero, hermano, viene a derrotar a sus enemigos. No hay vuelta de hoja. No es que le van a ganar la batalla. No es que a ver si puede ganar el Señor y todavía estamos ¿cómo decirlo? Con las uñas en la boca, ¿verdad? Mordiéndonos las uñas de los dedos porque ¿será que va a ganar como cuando va a pelear, ¿verdad? Antes, cuando se daban los buenos, el buen box.
No sabíamos quién iba a ganar, si Julio César Chávez o el Macho Camacho. No sabíamos si iba a ganar Juan Manuel Márquez o Pacquiao, ¿verdad? Aquí no, hermano, aquí el Señor viene como un guerrero victorioso y viene a derrotar a sus enemigos, los va a derrotar, los va, hermanos, a destruir. Ahorita vamos a leerlo, como dice la palabra del Señor. El Señor Jesucristo, número 3, viene de manera visible y viene con poder y gran gloria. Y hay un canto que dice, con poder y con gloria Él descenderá. Hoy ya quiero ver a mi rey. Cuando venga Él, na, 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 lleno de una gran majestad. Entonces, eso, hermanos, el Señor viene en forma visible, todo ojo le verá. Pero viene con gran poder y con gran gloria. Así que ahora, hermanos, viene con un resplandor tremendo. Esa es la segunda venida del Señor. Número 4, ¿con qué propósito viene? Viene para inaugurar su reinado. Esa no va a ser la cuarta transformación, hermanos. Esta va a ser la verdadera transformación. Porque ningún ser humano va a poder transformar el corazón de los hombres. Pero Jesucristo viene a inaugurar su reino. Su reino literalmente, pero también, hermanos, desde ahí va a reinar espiritualmente. ¿Quién no va a aceptar a Cristo viéndolo, hermano, venir con gran poder y con gran gloria? Hermanos, si la gente se arrodilla y le besa la mano a hombres que porque tienen una capacidad avanzada en administración, en dar un buen gobierno. Hermanos míos, hay gente que hasta, no sé, se vuelven idólatras, pero el Señor Jesucristo viene, hermanos, para inaugurar su reino. Y este reino va a traer paz. Este reino, hermanos, es un gobierno de armonía. Este reino trae paz. Paz a los corazones. Paz a los hogares. Paz a la sociedad. Paz a los individuos, hermanos. Un gobierno, hermanos, que se va a implantar desde Jerusalén, pero que, hermanos, va a traer paz al mundo. Basta. Se acabará la corrupción, hermanos. Se va a terminar, hermanos míos, los secuestros, los robos, la delincuencia. Ese va a ser el verdadero reinado. Un reinado de paz. Un reinado de justicia. Va a haber rectitud, hermanos. Va a haber equidad, va a haber igualdad en el mundo. El Señor viene, hermanos, y Él va a gobernar con justicia. El Señor viene para inaugurar su reino, hermanos, un reino de santidad. Un reino donde va a abundar la integridad. Eso es maravilloso, hermano. Y aunque falta todavía, creemos que el Señor lo va a hacer. Así que nuestra esperanza debe estar en Jesucristo y no en los hombres. Eso es tremendo, hermano. Porque mire, le voy a decir un texto que mucha gente malinterpreta y decimos, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero cuando está diciendo maldito el hombre que confía en el hombre, está refiriéndose a hombres naturales, hombres carnales. No a hombres de Dios. No a hombres que el Señor llamó para ser ministros y bendecir a la iglesia. Y entonces muchos lo aplican para que dicen, no, maldito el hombre que pone su confianza en el pastor y en el ministro y en el apóstol y en el profeta y en el evangelista. No, si es que el Señor puso a los ministros. Pero sí maldito el hombre
que pone su confianza en los gobiernos del mundo y que dicen, ahora sí va a cambiar el país, ahora sí va a cambiar el estado, ahora sí tenemos un paisano. Hermano mío, perdóneme, pero ninguno de esos hombres va a traer la paz, ni la justicia, ni un reino de santidad, ni un gobierno de equidad, de rectitud, de armonía. Aún con los buenos deseos y las buenas intenciones de estos hombres no lo van a lograr. Pero si nosotros no ponemos atención en esto que estamos diciendo, hermanos, mucha gente cuando aparezca el anticristo le va a creer. Porque cuando él aparezca dirán paz y seguridad. Pero cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción de repente. Y se van a dar cuenta que cometieron un error, hermanos, al confiar en un hombre que ofrecía un gobierno mundial a cambio de. Entonces, mis amados hermanos, estamos hablando de la segunda venida de Cristo, que viene para inaugurar un reinado, su reinado de paz, de justicia y de santidad. Amén. En la segunda venida, hermanos, el Señor viene a pelear por lo que le pertenece. Así es. Viene a pelear por lo que le pertenece. Ese es el punto número 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pertenece al Señor? Todo. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que Satanás no tiene nada aquí, hermanos. El diablo es un usurpador, el diablo es un ladrón. Él tomó todo aquello porque el hombre le confirió ese derecho. Porque el Señor, el Dios Todopoderoso, le había dado a Adán el privilegio de administrar esta tierra, este mundo. Adán era el príncipe de este mundo. Pero viene Satanás con mentiras, hermanos. Viene el diablo con mentiras, la serpiente antigua, hermanos, y engaña a Satanás, a Adán. Y luego cuando el postrer Adán, que es Cristo, llega, lo lleva a un pináculo muy alto o a un monte muy alto, así dice la Biblia, a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo y le dice, si postrado de rodillas me adoras, todo esto te voy a dar. El Señor no le refutó, ¿cómo me vas a dar eso si eso no es tuyo? No, porque estaba diciendo alguna verdad. Pero en la segunda venida, nuestro Señor Jesucristo, óigalo bien, las potestades, los demonios, los espíritus inmundos, los brujos, los hechiceros, los satánicos, en la segunda venida viene Jesucristo a pelear por lo que le pertenece y va a tenerlo, va a obtenerlo. ¿Lo oyó bien? El Señor Jesús no perdió la batalla en la cruz del Calvario. Ahí la ganó. Ahí adquirió los derechos. Y número 6, hermano, el Señor viene para tomar el lugar que usurpó Satanás. Viene para tomar el lugar que le pertenece a él. Así que, amados hermanos, los días de nuestros enemigos están contados. Así que estamos hablando pues de la segunda venida. Vamos a ir cerrando con una cita bíblica que fue con la que comenzamos, segunda de Tesalonicenses 2:8. Dice, y entonces será revelado ese inicuo. Mire, la palabra revelado, la palabra inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. El Señor va a matarlo con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mire bien esto.
Habla de destrucción y resplandor de su venida. Entonces, veamos qué significa revelado. La palabra revelado tiene que ver con descubierto. Entonces, en la segunda venida del Señor, el inicuo, el anticristo, va a ser descubierto. Sus mentiras van a ser descubiertas. Va a ser revelado quién es Él, quién está detrás de Él, quién es el que lo dirige. Así que, hermanos, no hay nada oculto que no vaya a ser revelado, dice la palabra del Señor. Así que en aquel entonces, hermanos, será revelado, será descubierto, será, mire, hermano, la luz, el resplandor de la segunda venida de Cristo, hermanos, ese resplandor va a traer una revelación al mundo. Y va a decir, bueno, si el que viene, ¿verdad?, del cielo es el Señor Jesucristo, ¿quién es este? Y va a ser descubierto ese inicuo. El diccionario Strong, cuando se habla de inicuo, esa palabra es anomos. Es alguien que no tiene ley, alguien que no se sujeta a la ley de Dios. Es un impío, una persona mala, un transgresor de la ley. Entonces, hermanos, esa persona, el inicuo, el anticristo, hermanos, no va a estar sujeto a ninguna ley. Va a ser una persona impía, una persona mala, una persona, hermanos, que no va a sujetarse a los principios del Señor. Y ya lo estamos viendo, hermanos, que hay un espíritu de iniquidad en el mundo, que ya no quieren sujetarse a la palabra del Señor, no quieren, hermanos, hacer conforme a como el Señor lo dice, sino quieren llevar la contraria. Y eso es el espíritu del inicuo, el espíritu del anticristo que se está moviendo en este tiempo, hermanos. Pero en el tiempo de la segunda venida, en el tiempo de la epifanía, va a ser revelado ese inicuo. Y dice la Biblia que el Señor lo va a matar con el espíritu de su boca. ¿Eso qué significa, hermanos? La palabra Señor viene de la palabra curios. Y viene también de la palabra curos, que significa supremacía. Hermanos, el supremo en autoridad, que es Jesucristo, el que tiene el control de todo, el Señor. Mire, la palabra Señor es un título de respeto, hermanos. Es un título que significa amo, soberano, ungido, Dios. Así que Dios, el soberano, el eterno, el supremo en autoridad, el que no hay otro más alto que Él en autoridad. El Señor, dice la palabra, hermanos, que el Señor matará con el espíritu de su boca a ese inicuo. El Señor, la máxima autoridad, hermanos, va a venir a destruir a la persona del anticristo. Lo va a consumir literalmente, hermanos, o metafóricamente, pero lo va a destruir con el espíritu de su boca. Hermanos, el diccionario Strong dice que espíritu tiene que ver con una corriente de aire. Entonces, nada más con el aire. Y también dice que es la respiración, el soplo o la brisa. Por implicación se refiere a principio vital o al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, al aliento, al viento. Entonces, hermanos, el Señor, la máxima autoridad, va a destruir, va a consumir al inicuo, al anticristo, solamente con el aliento, con el soplo de su boca. Y mire que cuando habla de boca, hermanos, dice que se refiere, hermanos, al filo de un arma que sale de la boca del Señor, hermano. Mire, de la boca del Señor dice la Biblia que Él sopló
en Adán y fue un ser viviente. Cuando el Señor sopla sobre nosotros, hermano, trae vida. Y también dice la Biblia que el hombre, hermanos, no solamente vive de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Y qué sale de la boca del Señor? Palabra. Nosotros nos alimentamos con la palabra que sale de la boca del Señor. Pero su palabra también es un arma de doble filo. Y hermanos, el enemigo no soporta esa palabra y va a ser destruido con esa palabra. Por eso, hermano, cuando usted tenga luchas, no luche con sus propias palabras, sino luche, hermanos, con la palabra del Señor. Tome la espada del Espíritu y en el nombre del Señor usted declare la palabra y dígala. Escrito está. Viene el desánimo, viene la angustia, la desesperación. Usted declare la palabra diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros, hermanos, estamos enfermos y el enemigo se ríe en nuestra cara, pues diciéndonos, de embalde eres cristiano, ni fe tienes. Entonces usted toma la espada del Espíritu y dice, escrito está, por las llagas de Cristo somos nosotros curados. No podemos estar afligidos y atarantados, ¿verdad? Porque el enemigo nos está atacando. Tenemos un arma poderosa, hermanos, que es filosa, pero tenemos que usarla. Tenemos que declararla. El Señor en su segunda venida, hermanos, ¿quién mejor que el Señor para usar esa arma poderosa, hermanos? Va a matar al inicuo, va a matarlo con el espíritu de su boca. Por eso, hermanos, es importante que nosotros le pidamos al Señor revelación para que podamos entender su palabra y la podamos aplicar, hermanos, y la podamos ocupar como un arma no defensiva, sino ofensiva. Un arma, hermanos, poderosa. Cuando el Señor fue tentado por el diablo, hermanos, ¿sabe qué? El Señor usó la palabra. Y le dijo 3 veces, escrito está, escrito está, escrito está. Así que usted no se debe llevar por lo que piensa usted mismo, por lo que la gente dice. A mí me perdonan, mi hermano, de verdad a veces creo que soy un poco chocante. Pero yo creo que debo cuidarme. Incluso debo tomar los medicamentos que mi doctor me da. Pero también, hermano, principalmente, debo confiar en la palabra del Señor. Y confiando en la palabra del Señor, el diablo me puede decir, hermano, que yo ya no tengo otra oportunidad. Pero en el Señor, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz. Es poderosa. Por lo tanto, mis amados hermanos, yo le pido que usted se tome de la palabra del Señor, porque mire, cielo y tierra van a pasar, pero la palabra del Señor no va a pasar. Y mire cómo la palabra del Señor nos dice, hermanos, que el Señor matará con el espíritu de su boca a ese impío, a ese inicuo, al hombre de iniquidad, al anticristo. Con su palabra, hermano, con su aliento, con su espíritu. El diablo no soporta la presencia del Señor. Y luego dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí es donde destruir, hermanos, tiene que ver con que va a inutilizar
todo aquello que haya implementado el anticristo en la tribulación y en la gran tribulación, el Señor viene para invalidarlo, viene para hacer libre a la gente, viene para abolir cualquier esclavitud que se tenga, hermanos, en el mundo en ese tiempo. Va a acabar y va a deshacer, va a desligar, hermanos, todo aquello que el enemigo, el anticristo, hermanos, haya hecho. Va a hacer perecer todo aquello, va a destruirlo. Va a anularlo, va a cancelarlo, va a hacerlo ineficaz, hermano mío. Y solamente dice la Biblia que va a ser con su resplandor, con su epifanía, con su manifestación, en su segunda venida, hermanos. Solo con su aparición el Señor, hermanos, va a destruir a ese inicuo. Con el resplandor de su venida, con la epifanía de su parucía. Así que, amados hermanos, cuando el Señor regrese y se manifieste visiblemente en su segunda venida, entonces pondrá al descubierto al anticristo y el Señor destruirá su imperio. Destruirá sus obras con el poder de su espíritu y de su palabra. Y también va a inutilizar su poder, va a deshacer y abolir todas esas leyes ilegales que ya se están poniendo, hermanos, en práctica en diferentes países. ¿Cómo es posible que en este tiempo, hermanos, se esté legalizando el uso de la marihuana, de las drogas? Hermanos, el aborto, mi hermano mío, el movimiento LGTB, hermanos, a nivel mundial, donde ya se puede, hermanos, en algunos países hacer aquello que antes era una aberración y que iba en contra de los derechos de los niños. Pero cuando el Señor regrese, hermanos, y se manifieste visiblemente en su segunda venida, entonces va a poner al descubierto que todas esas cosas es un movimiento del anticristo, el feminismo, el machismo, hermanos, y todas esas cosas de la homosexualidad, el lesbianismo y la bisexualidad, hermanos. Todo eso el Señor lo va a poner al descubierto y va a destruir aquel imperio y sus obras con el poder de su espíritu y de su palabra. Y va a inutilizar el poder, hermanos, del diablo, de Satanás, y va a deshacer todo aquello. Va a abolir sus leyes ilegales. Las va a volver obsoletas. Y entonces sabrán que no hay otro Dios tan grande como nuestro Dios. El Señor viene, hermanos. Antes de que esto suceda, el Señor viene por su iglesia. Y ya estamos cerca. Las cosas se van a poner más peores. Todo esto que está sucediendo es solamente principio de dolores. Pero es como una mujer que está a punto o que ya está llegando a los días del alumbramiento. Y el alumbramiento es la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el que la iglesia va a ser arrebatada, hermanos, y entonces a los 7 años y días el Señor vendrá visiblemente con sus santos, con sus ángeles. Pelearán contra él, pero no podrán vencerlo. Escrito está. Escrito está. Quiero que oremos, hermanos, y que también quiero invitarles para que estemos predicando la palabra del Señor. Comparta este mensaje. Hágalo llegar a otras personas que usted conoce. No se quede con este mensaje para usted. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te agradezco por tu palabra y te suplico, mi Dios, que tu Espíritu Santo ministre las vidas de nuestros hermanos y nuestras hermanas.
Que tu gracia, Señor, llegue hasta cada uno de tus hijos. Háblanos. Por favor, muéstrate, Señor, a tus hijos y a tus hijas. Que podamos prepararnos como iglesia para el arrebatamiento y que podamos crecer, desarrollarnos. Por favor, que esta palabra, Señor, llegue a multitudes. Sembramos esta semilla, Señor, y creemos que va a dar fruto en el nombre de Jesús. Dejamos el lugar con nuestra hermana Olga Lidia para que le salude. Pues Dios les bendiga, hermanos, y gracias, ¿verdad?, por conectarse y escuchar la palabra del Señor. Yo creo que pues los agradecidos somos nosotros los que escuchamos, ¿verdad?, porque el Señor nos está recordando de los acontecimientos que vendrán a esta tierra, pero recordemos que nosotros no tenemos por qué quedarnos hasta la Epifanía, o sea, la segunda venida de Cristo de manera visible. Nosotros, ¿verdad? El Señor quiere que nos vayamos antes con Él en el arrebatamiento, en la parucía, ¿verdad? De lo que se nos habló el sábado pasado. Así que pues vamos a esforzarnos cada día más con la ayuda del Señor, su palabra, su Espíritu Santo, hermanos, para mantenernos firmes y seguir adelante y vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, y los hermanos de aquí de Cunduacán de Ministerios Viva la Familia, pues los invitamos para el día de mañana. Recuerden que vamos a tener el privilegio de participar de la mesa del Señor. Amén. Dios les bendiga.